Continuamos con este estudio de la palabra del Señor. En un video anterior estuvimos mencionando que es importante al abordar el texto bíblico comprender que la Biblia tiene géneros literarios, también tiene figuras literarias para aprender a interpretar de una manera adecuada. En la Biblia hay prosa, hay poesía, en la Biblia hay libros poéticos, hay apocalípticos, hay también epístolas. Y cada uno de ellos es interpretado de una manera diferente, también es escrito de una manera diferente y el lector debe establecer la diferencia para también determinar su interpretación. Hablando de los libros poéticos, como es el libro de Job, de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, allí tenemos paralelismos de sinonimia y también paralelismos que hablan de los antónimos. Entonces, al abordar el texto bíblico es necesario reconocerlos. Generalmente en los libros poéticos no se abordan doctrinas, entonces el lector debe comprender ello. Es necesario también comprender las cartas. Mayormente las cartas, hay cartas universales, también hay cartas paulinas. Las cartas paulinas son 14, porque nosotros creemos que el libro de Hebreos es escrito por el apóstol Pablo. Y también hay cartas universales. Esas cartas universales no tienen un destinatario específicos, sino que son escritos a todos. Por ejemplo, el libro de Santiago dice a las 12 tribus que están en dispersión. Primera, segunda de Pedro también es una carta universal, el libro de Judas. Y es necesario comprender el destinatario, los destinatarios para poder establecer allí la teología del libro. Hay algunos temas importantes acerca de cómo interpretar cada uno de ellos que más específicamente los vamos a estudiar en una próxima ocasión. Para interpretar la Biblia también es necesario comprender que hay profecía y hay profecía clásica, profecía apocalíptica. La profecía clásica se da mayormente en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. La profecía apocalíptica en los libros de Daniel y Apocalipsis. En la profecía clásica también hay apocalíptica, pero no es tan común. Y en los libros de Daniel y Apocalipsis también encontramos profecía clásica, pero no es tan común. ¿Cuál es también la diferencia entre profecía clásica y apocalíptica? En la profecía clásica, ahí se habla de profecía condicional. Por ejemplo, el libro de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero Nínive no fue destruida en el tiempo que le dijo Jonás. Era una profecía condicional. La condición era que si se arrepentían, no iba a venir el juicio de Dios. En cambio, la profecía apocalíptica es una profecía inminente, una profecía universal. Nos habla de la destrucción del mundo, la segunda venida de Cristo, y eso se va a dar de manera inminente. Crean o no crean, se va a dar. En la profecía clásica es para el pueblo de Dios. En la profecía apocalíptica es una profecía general para todos. La profecía clásica es más de esperanza, más de llamados al arrepentimiento. Y aunque en la profecía apocalíptica también hay llamados al arrepentimiento, allí se ve ya la escatología, el juicio de Dios que viene, el juicio ejecutivo. Los símbolos se dan más en la profecía apocalíptica, Daniel Apocalipsis. Allá aparecen bestias, aparecen allí números, símbolos. Y en cambio en la profecía clásica casi no hay símbolos. Podemos hablar también de que, bueno, ya hablamos de lo condicional y también de lo incondicional que hay allí. Ahora podemos decir que la palabra es palabra de Dios, la palabra corre y es glorificada, y también tenemos allí lo que son los tipos, la tipología, también lo podemos encontrar en la Biblia. Es decir, personajes de la Biblia tienen relación con la obra de la salvación y también relación con la obra de nuestro Salvador Jesucristo. A medida que se va estudiando la Biblia, vamos a encontrar allí cómo enlazan
ciertos personajes y ciertos pasajes con la obra de la salvación y también con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Finalizo leyendo esta declaración que dice: pero la Biblia, en sus verdades de origen divino, expresada en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino con lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que el estudio de la palabra sea significativo para ti, porque la palabra es real y esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dice el apóstol Pablo a los hebreos. Dios te bendiga y Dios te guarde.